Muchas gracias por subir sus manitas. Ahora sí tenía que hacer criterio discriminador. Economistas financieros y mis ingenieros. ¿Qué vamos a ver hoy, muchachos? Vamos a ver los supuestos del modelo clásico. ¿Por qué partimos con el modelo clásico, muchachos? Porque el modelo clásico precisamente es uno de los primeros modelos que empiezan a estudiar las variables macroeconómicas. Como bien ustedes lo mencionaron, uno de los supuestos fuertes, del modelo clásico es la no intervención del Estado. Ojo, muchachos, no es que los clásicos... iba a estornudar. No es que los clásicos negaran que el Estado o que no servía para nada, sino con base en la construcción de sus modelos, con base en sus supuestos, muchachos, ellos argumentaban que la intervención del Estado lo único que generaba era una distorsión y que el mercado se regía por las leyes de la oferta y la demanda, llegando precisamente a un equilibrio eficiente, a un equilibrio competitivo. Yo se los puse en la clase pasada como el famoso equilibrio balraciano, donde la suma del exceso de la suma de los excesos de demanda del individuo A como la suma de los excesos de la demanda del individuo B nos daban 0. ¿Eso en qué se traducía? Que oferta era igual a demanda. Eso es lo que estábamos obteniendo en la clase pasada, que nada más les puse la construcción del modelo y no hicimos ejercicio, pero esa es la idea de ese equilibrio balraciano, muchachos. Pero no nada más se trata de decir, es que la economía está en pleno empleo y se acabó, hay un porqué. Entonces vamos a ver esos supuestos. Sí, ya estoy grabando clase, ya les iba a preguntar. Entonces, ¿cuáles son mis supuestos del modelo clásico? Supuesto, déjenme hacer más pequeña la letra. El modelo clásico. Vamos a tener que los supuestos son, el primerito, no intervención del Estado. Ojo, muchachos, no es que el Estado no intervenga para nada, simplemente que lo que se tenga que arreglar en el mercado, se arregla en el mercado y lo que tenga que producir el Estado, lo producirá el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Pero vamos a ponerlo así. Si el alumbrado público, muchachos, le quito público y pudiera ser producido por el sector privado, entonces se lo voy a dejar al sector privado y no al sector público, porque está generando una distorsión. ¿Qué otra cosa? Por decir, la salud, muchachos. Si todos contáramos con un seguro de gastos médicos privado, bueno, aquí hay un problema. El Estado, como no todos podemos tener acceso a un sistema de salud privado, entonces el Estado tiene que dotar de ciertos criterios. La educación, muchachos. La educación, si lo vemos como un servicio tal cual, pues la deberías de vender, pero el problema es que no todos podemos pagar una educación privada. Entonces, hay una parte que el Estado va a tener que proveer. Aquí tenemos la combinación tanto en el sector salud como en el sector educación. Hay quienes pueden acceder a una educación privada, hay quienes pueden acceder a un sistema de educación público. Lo que es cierto, muchachos, es que ustedes, si deciden ingresar a una escuela de educación pública, la educación básica, ustedes no tienen ningún problema. Nadie los obliga a estudiar en una escuela privada. Ya esto cambia a nivel universidad, ¿no? Que pues, aunque todos queramos entrar a la UNAM, al Politécnico, pues aunque queramos, pues no siempre nos quedamos porque somos muchos los que queremos estudiar en estas escuelas públicas y son bien poquitos lugares. ¿Por qué? Porque el Estado no se da abasto para absorber esa demanda de ese bien público. ¿Estamos de acuerdo? Pero en términos generales vamos a tener la no intervención del Estado. ¿Cuál es el otro supuesto, muchachos? Libertad económica y política, muchachos. La asignación de mercado es eficiente, es decir, nos guiamos con las reglas de la oferta y de la demanda. Al considerar que los precios y los salarios son flexibles. Ojo, muchachos, no nada más es considerar que son flexibles porque sí. Para el modelo clásico, muchachos,
el factor trabajo, ajá, y las mercancías son exactamente lo mismo. O sea, el factor trabajo no tiene por qué determinarse, su precio no tiene por qué determinarse de manera distinta. Ajá, en este caso los salarios. ¿Cómo se determina el precio de un artículo, muchachos, en el mercado? ¿Mediante qué? Un estudio de mercado. ¿Así determinamos los precios? Exacto, mediante la oferta y la demanda. Ajá. ¿Cómo se determina el salario, muchachos? Por medio del consumo y el ingreso, ¿no? ¿Seguros? Ganan 171 pesos de salario mínimo. ¿En cuánto están los precios? A ver, muchachos. ¿Los precios se determinan en función de la oferta y de la demanda de trabajo o es determinado por un ente externo? ¿Quién determina los salarios, muchachos, en México? El gobierno. El gobierno. ¿A través de quién? Presidente. Voy a pegar. ¿Qué es la CONASAMI, muchachos? Ahí rápido en Wikipedia busquen CONASAMI. Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ah, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y sabemos que hay diferentes 3 zonas económicas, la región A, B y C, y que la más fregada es la C, que está en el sur de nuestro país y que ahí los salarios son menores. ¿Sí o no? Sí, maestra. Ahí está, ¿no? Entonces, muchachos, ¿qué hacen los clásicos? Los clásicos consideran, muchachos, que los precios y los salarios, o sea, el factor trabajo, muchachos, es como cualquier otro bien, como cualquier otra mercancía. Por lo tanto, el salario se va a determinar en función de la oferta y de la demanda. Vamos a ponerlo así. Si habemos muchos abogados, muchachos, dejemos de economistas financieros e ingenieros. Si somos muchos abogados penalistas, inundamos el mercado de abogados penalistas, ¿qué va a pasar con el salario de los abogados penalistas, muchachos? ¿Va a ser alto o va a ser bajo? Va a ser bajo, ¿no? Va a ser bajo. No, piénselo así, ay, yo tengo un puesto de trabajo para abogado penalista, pero todos ustedes son abogados penalistas, tengo un puesto. Y entonces aquí viene el ofrezco salarios para el empresario buenos, bonitos y baratos. Tengo mano de obra calificada, bien preparada y además la palabra mágica. Barato, bueno, la palabra mágica es gratis, pero en este caso es barato. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso es lo que va a pasar con precios y salarios. Vamos a tener, muchachos, que la economía se encuentra en pleno empleo. Aquí vamos a tener que nuestra economía... ¿Qué es una economía en pleno empleo, muchachos? Se dice que una economía en pleno empleo, tal cual, es que todos los factores, se encuentran ocupados, y no existe capacidad ociosa. Cuando hablamos del pleno empleo, muchachos, no es de que no exista ni una sola persona desempleada, sino que todos nosotros, cuando ingresamos al mercado laboral, encontramos trabajo de acuerdo a los salarios que nosotros esperamos encontrar. Se los voy a poner así, muchachos. Si ustedes entran a OCC o a Boomerang o a LinkedIn o a un montón de bolsas de trabajo, ¿hay trabajo sí o no? Sí. ¿Por qué no trabajamos? En términos generales, no me estoy refiriendo a un empleo en específico. ¿Por qué mucha gente dice no hay trabajo? Pues porque no tienen la iniciativa de querer ir a trabajar, ¿no? O encontrar un trabajo como tal. ¿Seguros? Yo escucho a mucha gente que está vendiendo en la calle. Ah, entonces... Es lo que esperan. Porque el salario no es lo que esperan.
Muchachos, ustedes tienen licenciatura, tienen maestría y tienen doctorado. Les voy a pagar 8,000 pesos mensuales. Ya tienen una No, pues no, licenciatura, gracias. pero es lo que hay. ¿Qué van a hacer ustedes, muchachos? ¿Por qué me dicen que no? Gracias. A ver, ¿dónde está la iniciativa? ¿Que no quieren trabajar o qué pasó? Ustedes me dijeron que la gente no quería trabajar porque pues, no tienen esa iniciativa. A ver, les estoy dando 8,000 pesos. Trabajen. En esa perspectiva ya cambia, como la pone usted. Vean los salarios, muchachos. ¿Cómo son los salarios en nuestro país? Bajos. Muy malos. Muy malos. Entonces, ¿qué acabamos haciendo, muchachos? ¿Nos dedicamos al sector formal o nos dedicamos al sector informal? Informal, ¿no? No, pues al informal. Nos enfocamos al informal. Muchachos, es un trabajo. Y agarran y como dicen, no, muy matado lo que tú quieras, pero agarras y dices, sé que trabajo, sé que voy a ganar y que el dinero que gano es para mí y no pago impuestos y que no tengo seguro tampoco, pero gano más que si me voy a trabajar en una oficina en la cual tengo que ir de traje, en la cual tengo que pagar comidas, en el cual trabajo desde las 9 hasta las 6 y hay que ponerlos la del pueblo y entonces si la oficina dice, nos quedamos tiempo extra, nos quedamos tiempo extra. ¿En las oficinas se paga tiempo extra cuando somos de oficina, muchachos? No, sí. No, solamente en las plantas. Solamente las plantas. Y te estoy pagando 8,000 pesos al mes. ¿Qué les deja más, muchachos? Comercio informal. ¿Dónde está el...? A ver, entonces, ¿queremos trabajar o no queremos trabajar? Sí. ¿Ya vieron? Por eso les digo, aguas con esas aseveraciones, muchachos. Cuando hablamos de una economía en pleno empleo, a eso se refiere, que nosotros conseguimos trabajo, de acuerdo a los salarios que determina el mercado, y esos salarios, muchachos, se ajustan a nuestra demanda salarial. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a nuestras capacidades, dices, ok, todos los que son maestros en economía y en finanzas e ingenieros están ganando 15,000 pesos. Ah, esa es la media, ¿no? Habrá quien gane un poquito más, habrá quien gane un poquito menos, pero todos vamos sobre la media. ¿Estamos de acuerdo? O es un trabajo muy bueno, muchachos, pero se hacen 3 horas de camino de su casa a su trabajo. ¿Les conviene? Me van a decir, no, pues lo que estoy ganando de más ya se me fue en los pasajes o a lo mejor en alquilar un lugar más cercano, qué sé yo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es con respecto al factor trabajo. Con respecto a la planta productiva, muchachos, así tal cual. Las fábricas, las empresas trabajan al 100% de su capacidad. La pregunta es, muchachos, en términos reales, ¿las empresas trabajan al 100% de su capacidad? Un segundo, muchachos, me está escribiendo la maestra Marcela. A ver, ¿las empresas trabajan al 100% de su capacidad? No. ¿Tienen capacidad ociosa? ¿Sí o no? Sí. Eso es lo que pasa, muchachos. Cuando hablamos de pleno empleo, significa que las fábricas trabajan a tope. Nada de que dejo guardado algo. Todo lo que se gasta en materias primas, todo lo vamos a echar a la producción. Toda la mano de obra que estoy contratando, la voy a poner a trabajar a tope y las máquinas van a trabajar a su máxima capacidad. A eso se refiere con no existe capacidad ociosa. Y vamos a tener esto, muchachos, de que la oferta agregada vertical en el corto y en el largo plazo. A ver, muchachos, definan el corto plazo. ¿Menos de 6 meses? Menos de 6 meses. ¿Ingeniero, economista o financiero, hijo? Financiero.
Financiero, menos de 6 meses. Largo plazo, De 6 a 1 año, ¿no? de 6 a 1 año. Y los 5 y los 4 y los 10 años, ¿qué son? No me acuerdo. No le voy a decir porque, a ver, ingenieros, defínanme corto plazo. ¿Cómo ustedes me definen corto plazo? Desde como les han enseñado ustedes en todas sus materias, ¿qué es? ¿Cómo me definen una estructura de corto plazo? Objetivos menores a 1 año. Objetivos menores a 1 año y largo plazo, chaparrita. De 10 años en adelante. De 10 años. Y lo que queda entre el 1 y el 10, ¿qué sería? ¿Mediano plazo? Mediano plazo, sí. Ok, ustedes tienen 3 estructuras de tiempo. Muchas gracias, hija. Economistas, defínanme corto plazo. Economistas, defínanme largo plazo. Niños, contéstenme. Bueno, muchachos, ya que los economistas no se manifiestan, ahí les va. A ver, dígame. Sería similar al que acaban de comentar, porque según esto es menor a 1 año el corto y mayor a 10 años el largo. ¿Y eso en dónde lo sacó? No, en, pues el largo, en el largo plazo Profesora. Todos estamos muertos. Se acabó. ¿Qué pasó? Según acá en la página de BBVA, el corto plazo es menores a 1 año, mediano plazo hasta 5 años y el largo plazo de 10 años en adelante. No, ya le dije que en el largo plazo todos estamos muertos y se acabó. Ese es chiste de economistas, es muy malo, pero es cierto. Ok, a ver, muchachos, aquí tenemos un pequeño problema de definición de estructuras de tiempo. Ajá, no es que estén mal, sino que nuestra concepción de estructura de tiempo es distinta. Para los economistas clásicos, muchachos, todo el tiempo, a todas horas y en todo lugar, era una línea vertical, la curva, la línea de oferta agregada. ¿Por qué? Porque el corto plazo, muchachos, para nosotros se define que una estructura de corto plazo es cuando la capacidad productiva de una empresa o de un país, muchachos, varía en función de la cantidad de trabajo empleada. Ojo, escuchen bien, la capacidad productiva de un país va a depender no de cuánto capital estoy invirtiendo, ni de cuánta materia prima, ni de si estoy innovando, sino depende de la cantidad de trabajo que yo esté empleando. Vamos a ponerlo a nivel empresa, muchachos. ¿Qué pasó ahorita en diciembre? ¿Qué pasó con Walmart, Suburbia, Liverpool, con todas esas tiendas de con todas esas tiendas departamentales, perdón, y de autoservicio? ¿Qué pasó con ellas, con su demanda de trabajo ahorita que fue diciembre? Hacen contrataciones para esas temporadas. ¿No? Hacen contrataciones para esas temporadas. ¿Por qué? Porque la demanda hacia la tienda va a incrementar. Porque todos vamos a la tienda a comprar. Perfecto, dicen, tengo más clientes, necesito personal, pues que las atienda, ¿no? Se acabó. ¿Qué pasó después? Ahora la pregunta es, Walmart, Liverpool, todas estas tiendas, por ser diciembre, ¿hicieron una tienda nueva o solamente aumentaron el personal contratado? Yo sé que se viene diciembre, ¿voy a construir una tienda nueva o solamente amplío mis horarios y contrato más trabajadores? ¿Cuál de las dos opciones hago, Amplía muchachos? sus horarios y contrato personal. Amplío mis horarios y contrato personal. Se acabó y estoy aumentando mi volumen de producción. ¿Qué pasa en el largo plazo, muchachos?
Vamos a ponerlo así. Yo Liverpool, yo voy a ser Liverpool. Voy a comprar Suburbia. ¿Esa decisión la tomé de la noche a la mañana o tuve que llevarme un tiempo? Es más, ¿lo hice en un año o dos? ¿O fueron negociaciones? ¿Sí sabían que Liverpool compró Suburbia? Sí. Sí. Ese proceso, muchachos, ¿se llevó de la noche a la mañana o fue un proceso de varios años? No, fue De un proceso de años. varios años. De varios años. Y vamos a ponerlo así, muchachos. No sabemos cómo están los números ni de Suburbia ni de Liverpool. Pero Liverpool se equivocó al comprar Suburbia. La regó. No tenía que haber comprado Suburbia. ¿Se puede echar para atrás así nada más porque sí? No, porque hay contratos. Es más, muchachos, ya la compró. Y ahora ya dice, ching, la regué, no debía haber comprado Suburbia. ¿Qué tiene que hacer? La quiere vender. Y ya sabe que va a tener pérdidas. Es una decisión que se toma así de la noche a la mañana o a veces hay que apechugar al haber tomado esa decisión, muchachos. Pues así como tomó la decisión de adquirir Suburbia, debe de considerar y de recabar información para ver si después vende o se queda con ella, ¿no? Y es más, a lo mejor si la regué, pues hasta asumo una pérdida, ¿no? Sí, exacto. Entonces, muchachos, esa es la diferencia y entre el corto y el largo plazo. En algún momento les metí 5, 3, 4, 10, 20, 30, 50, 100 años. ¿O les hablé de estructuras productivas? Estructuras productivas. De estructuras productivas. Ojo, muchachos, esa es la única diferencia que tenemos. Para los economistas, el corto plazo, muchachos, implica que la producción se puede modificar, aumentar o disminuir dependiendo del personal que está ocupado dentro de una empresa o de la capacidad productiva que tiene de un país con lo que tiene instalado. O sea, así lo que tiene instalado México, con las empresas que tiene, eso es el corto plazo. Ajá. ¿Cuándo es el largo plazo? Cuando en el largo plazo, muchachos, cambia la estructura del país, ingresan nuevas empresas, vamos a pensar en las reformas energéticas, migramos de combustibles fósiles a combustibles amigables con el ambiente, no sé, todo eso ya es una estructura de largo plazo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros, muchachos? Voy a dibujar mi gráfica y lo que voy a tener en esta gráfica, muchachos, es que en el eje, como lo dice en curva de oferta, voy a tener mis precios, mis cantidades, acuérdense, siempre precio, cantidad, y mi curva de oferta, pues no va a ser una curva de oferta, va a ser una línea completamente vertical, hasta abajo, ahí está. Ya me quedo fea, espérenme. Va a ser una línea. Ay, ¿por qué se corta? El lápiz me odia el día de hoy. Va a ser una línea completamente vertical. Y esta va a ser mi curva de oferta agregada. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y esto va a ocurrir en el corto y en el largo plazo. ¿Sí vamos bien? Sí, Miss. Ajá. Y a ver, ¿qué es la oferta? Mande. ¿Podría decirse que es inelástico? ¿O no? Sí, podría decirse que es inelástico. Okay. Es más, perfectamente inelástica. Perfecto, sí, exacto. Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, muchachos, ahora otra pregunta. ¿Qué es la oferta agregada? A ver, les pregunto en el examen qué es la oferta agregada. Pues es la cantidad final, ¿no? De servicios o de productos. Ajá. Es de eso me acuerdo. Dice, y hasta ahí llegué. Ibas bien, hijo. Hasta eso iba bien. Acuérdense, muchachos. Perdón, me apago esto. La oferta agregada es la suma, o es la cantidad, perdón.
es la cantidad de bienes, servicios finales que las empresas, ojo, de toda la economía, de una economía producen. Las empresas de una economía producen en un periodo determinado a cada nivel de precios. Vale, muchachos, eso es lo que vamos a tener con nuestra definición de oferta agregada. ¿Vamos bien? Ahora, ¿por qué la oferta agregada es vertical, muchachos? No basta con decir que la oferta agregada es vertical porque así es y ya, y porque hay pleno empleo. Tiene un porqué. Y esto tiene que ver con una función de producción clásica. Pregunta, esto ahora sí que va para mis financieros y, perdón, para mis economistas y para mis ingenieros. ¿Ya vieron microeconomía intermedia? Ya, mis. ¿Ya? Ok. ¿Cómo es una función de producción tipo Cobb-Douglas? Exponencial, ¿no? Exponencial. Ajá. ¿Y qué? ¿Cómo sé que tengo rendimientos crecientes y constantes? ¿Qué pasa con la suma de mis exponentes? ¿Puedo cambiar esto, muchachos, o me espero tantito? Sí, lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Vamos a tener, ¿por qué la curva de oferta es una línea vertical? Entonces, ¿ok? Me encanta cuando me hace esto. Movió esto, a ver, espera. Le cambio de orden las pantallas. Ahí está. Vamos a tener que la oferta agregada o A, ya lo vamos a poner así, es una línea vertical toma, y esto parte la función de producción clásica. ¿Qué nos dice esta función de producción clásica, muchachos? Vamos a tener que la producción o el producto Y va a estar en función o depende de la cantidad del capital y del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que me está diciendo mi función de producción. Ahora, L, recuerden que es trabajo y K es capital. Cuando decimos que tenemos una función, muchachos, es depende de la producción, depende del capital y del trabajo. Eso es lo que dice esta pequeña ecuación. Esta ecuación, muchachos, debe de satisfacer ciertas condiciones. Entonces, las condiciones que debe de satisfacer son las siguientes. ¿Y cuáles van a ser mis condiciones a satisfacer? Puntos. 1. La función presenta rendimientos constantes. ¿Qué son los rendimientos constantes, muchachos? Otorga beneficios en un corto
periodo. Es que eso es que me está diciendo que son rendimientos, pero no me está diciendo si son constantes, crecientes o decrecientes, nada más me está diciendo que obtengo beneficios. Constantes, pues que son... Son los que dependen de alfa y beta. Ujú. Que si la suma de alfa y beta es igual a 1, que Ajá. tienen retornos. Pero ¿y qué Retornos implica? constantes. ¿Pero qué significa que sean constantes? Yo no sé nada, a ver, explícame con palitos y bolitas. ¿Qué es un rendimiento constante? Ya me dijo que alfa y beta dan 1, ok, ya entendí eso. ¿Pero por qué son constantes? ¿Se repiten? Porque se repiten, y eso, ¿cómo? A ver, póngame un ejemplo. Me refiero como a que, no sé, un error constantemente se vaya repitiendo. A lo mejor puede ser que si dejo abierta una manguera y no la cierro y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo, sería constantemente, ¿no? Por así decirlo. Y al día siguiente lo mismo o algo así, ¿no? Y se va a caer la misma cantidad de agua, más, menos. Ah, no. No, maestra, entonces no me queda muy claro cuál sea esa definición. Ok, vamos aquí. Ajá, que no hay cambios. Aquí Brenda me pone, espérenme, déjenme leer lo que me puso su compañera y voy. Ay, me choca cuando esta cosa así. Digo, me gusta tener el celular en la mano, pero que no hay cambios en un periodo de tiempo. Eso puede ser constante, muchachos. Y si estamos hablando de rendimientos constantes, ¿qué significa? A ver, tienen una función de producción. Les estoy diciendo que tienen capital y que tienen trabajo. Ajá, y que esa función de producción ustedes van a tener un rendimiento constante en función del capital y del trabajo. A ver, ¿qué pasaría con mi producción? ¿Cómo va a ser si es constante? Aumentaría, ¿no? ¿Mande, hijo? ¿Aumenta en la misma proporción de resultado? Eso, mero. Gracias, chaparrito. Es eso. Gerardo, ¿verdad? Sí. Sí, es eso, Gerardo. Gracias. Exacto, que los insumos se aumentan con la producción en resultados. Sí, aquí muchachos, cuando hablamos de rendimientos constantes, lo que nos dice es que al aumentar los factores en una determinada proporción, la producción aumenta en la misma proporción. Eso es lo que nos dijo su compañero Gerardo, nada más lo pasé con otras palabras. Eso es lo que vamos a tener, muchachos, cuando hablamos de que nuestra función de producción clásica va a presentar rendimientos constantes. ¿Esto qué implica, muchachos? Voy a tener que mi función de producción va a tener que cumplir con las condiciones de primer orden. ¿Cuáles son las condiciones de primer orden para obtener un máximo o un mínimo, muchachos? ¿Financieros ya llevaron modelos de optimización? Sí. ¿Cuáles son las condiciones para determinar un máximo o un mínimo? ¿Cuáles son mis condiciones de primer orden? Pues recuerdo que se tenía que sacar la derivada. La derivada. Ajá. Exacto. Entonces, ¿cómo tienen que ser estas derivadas? ¿Mayores, menores, iguales a 0? Menores, ¿no? ¿Menores? Aguas. Aquí, muchachos, ¿qué vamos a tener? Ojo, mis primeras derivadas, muchachos, la productividad marginal, tanto del trabajo como la productividad marginal del capital, van a ser mayores a 0. Acuérdense que esto es la productividad marginal del trabajo, muchachos, y es igual a la productividad marginal del capital. Es la derivada de mi función de producción con respecto al trabajo y con respecto al capital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser
La segunda, o ¿cuál va a ser la segunda característica, muchachos, de mi función de producción? Ajá. La segunda característica es que, vamos a cambiarle de color. 2. El rendimiento, los factores, es decreciente. ¿A qué se refiere con que el rendimiento de los factores es decreciente, muchachos? ¿Ustedes qué piensan que es? Que va de mayor a menor. Que si baja la producción, bajan los factores también, ¿no? Si baja la producción, bajan los factores seguros. Acuérdense que no tienen capacidad ociosa, muchachos. Y que la única manera de modificar la producción es aumentando la cantidad de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes van a seguir aumentando la cantidad de trabajo, pero no pueden aumentar la cantidad de maquinaria ni de equipo porque ya están a tope. ¿Qué va a pasar con su producción? Se va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Eso es, hay una disminución de la producción. Exacto, muchachos. ¿Qué vamos a tener aquí? En nuestro punto número 2, cuando nos dice que la productividad de los factores es decreciente, significa que si yo saco la segunda derivada de mi función de producción, muchachos, la productividad marginal de esos factores comienza a ser decreciente. ¿Por qué? Porque yo ya estoy trabajando a tope. Ajá. Y yo quiero seguir produciendo más. Y quiero seguir produciendo más, pero el problema es, muchachos, es que tengo una capacidad limitada. Ya la hice trabajar hasta el tope. Yo siempre les pongo un ejemplo de los salones del B. Imagínense que uno de los salones del B es una fábrica y que cada silla es una máquina. Sin problemas los meto a ustedes en uno de los salones del B, si no hubiera pandemia. Meto 25 alumnos en uno de los salones del B. ¿Qué pasa si meto a 60 alumnos en uno de los salones del B, de los chiquitos? ¿Van a trabajar bien o se van a empezar a estorbar, muchachos? ¿Qué va a pasar con sus compañeros si fuera una fábrica con esas características? ¿Van a trabajar de manera eficiente o van a ser ineficientes? Se vuelven ineficientes. Se van a estorbar, pero ¿están de acuerdo que ya los contraté? ¿Les tengo que pagar un sueldo y un salario, sí o no? Sí. Y entonces, ¿qué va a pasar con mi producción? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Y si disminuye el valor si disminuye mi producción, muchachos, y les estoy pagando salarios, ¿qué va a pasar con mis ingresos? ¿Van a aumentar o van a disminuir? No, pues disminuye, no hay pérdida. Voy a empezar a experimentar pérdidas. Entonces hay que determinar los puntos óptimos, muchachos. ¿Cuál es el tercer supuesto de esta, o no tercer supuesto, la tercer característica, perdón, de estas o condición de una función de producción clásica? Entonces vamos a tener que 3, las productividades marginales, perdón, las productividades cruzadas son positivas. Es decir, muchachos, voy a tener que la derivada de la segunda derivada de mi función de producción respecto a la derivada L de K, perdón, derivada del trabajo con respecto al capital, va a ser mayor a 0, y que la segunda derivada de la producción del capital con respecto al trabajo va a ser también mayor a 0. Y a su vez, muchachos, se van a cumplir las condiciones y nada. Cumplen con las condiciones y nada. Ajá. Y nada es el apellido de un autor, muchachos. Ahora sí que es un matemático, es Ken
y chi y nada. Ajá. Y lo que él hace, muchachos, esto es un planteamiento matemático, lo que él establece es que voy a tener el límite de k cuando tiende a 0 y voy a tomar mi derivada de aquí, la derivada de y cuando k tiende a 0. ¿Qué pasa, muchachos, cuando k tiende a 0? Ojo, no que sea 0. Cuando k tiende a ser un valor muy chiquito, ¿qué creen que le pasa a mi variación de la producción? ¿Va a ser muy grande o muy pequeñita? Son matemáticas. ¿Seguros? A ver, ¿por qué va a ser pequeña? No se crea, va a ser grande. Se va haciendo grande. A ver, dividan 1 entre 0.5, muchachos. ¿Cuánto les da? Saquen la calculadora. Yo necesito que me tengan calculadora en mano. Dividan 1 entre 0.5. ¿Cuánto les da? 2, Miss. Dividan 1 entre 0.25. ¿Cuánto les da? 4. 1 entre 0.025. 40. Y igual, ahí está. 1 entre 0.0025. 400. ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Estoy haciendo acá 0 o la estoy haciendo más chiquita? Así que va aumentando. La estoy haciendo muy pequeñita y esos incrementos pequeñitos de capital están haciendo que la producción aumente de manera grande o de manera pequeña. Grande. De manera grande. Se dice, muchachos, que en el límite cuando K tiende a 0, entonces la variación en la producción tiende al infinito. O sea, tiende a hacerse grande. En cambio, muchachos, cuando el límite de K tiende al infinito, es decir, tiende a ser un valor grande, los incrementos en la producción, muchachos, tienden a ser 0. Ajá, o sea, va a incrementar muy poquito nuestra producción. Ahora vamos a cambiar nuestro ejemplo. Dividen 1 entre 2, muchachos. ¿Cuánto nos da? 0.5. 0.5. 1 entre 20. 0.05. 1.05. 1 entre 1000. ¿Cuántos ceros tengo que poner antes, muchachos? 3. 3. 3 es pues 0.00, pues 1, 2, 3, 3 ceros, 0.001, ¿no? Y ahí sí me voy, muchachos. Esa es la diferencia. Ajá. Y lo mismo que pasa con el capital va a pasar con el trabajo. Cuando los incrementos, cuando el límite del trabajo tiende a ser 0, es decir, cuando son variaciones muy pequeñitas, muchachos, esto hace que la producción aumente de manera muy grande. Pero los incrementos muy grandes en la cantidad de trabajo hacen que las variaciones en la cantidad de producción tiendan a hacerse 0. Si se dan cuenta, muchachos, a lo mejor si divido 1 entre 50 millones, voy a poner 0.00002, ¿no? Pero no es 0, muchachos. Ojo, 1 entre 50 millones, ¿es 0 o tiende a 0? Tiende a 0. Tiende a 0, dicen, es que hay muchos ceros, maestra, pero al final aparece un número. Es ahí cuando decimos que tiende a 0. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Si puedo subir el pizarrón, lo hago más chiquito, me regreso, díganme. Denme un minuto, por favor. Si quieren, lo hago un poquito más pequeño para que alcancen a ver bien. ¿Ahí alcanzan a ver bien, muchachos? Sí. ¿Sí? Órale, copia. Maestra, una pregunta. Una respuesta, y si no lo sé, lo invento, no se preocupe. No, es algo fuera de la clase. Oiga, ¿le han comentado algo de si vamos a regresar a campus? Porque en una clase ya me habían comentado algo. Están en
lo que pasa, hijo, es que estamos en ese periodo de entrar en pánico los maestros junto con la maestra Marcela. Aquí entramos todos en pánico. Lo que les decía a sus compañeros al inicio de clase es que ya se está hablando de un posible retorno a las aulas. Ojo, hijo, no todas las materias van a regresar a clases, no todos ustedes van a regresar a clases. Por decir, en mi caso, la única materia que se está planeando regresar no es ni siquiera esta, es seminario de economía, donde tengo 3 alumnos. ¿Sale? Y probablemente, ojo, y eso a ver si se habla de un retorno de la materia de macroeconomía dinámica. ¿Por qué de estas 2 materias y por qué no de otras? Porque eso tengo muy poquitos alumnos, muchachos. En macrodinámica, a ver, es Francisco, Yasmín, usted, Sofía, Iván y Saúl. Tengo 5 alumnos, muchachos, en esa materia. De esos 5 alumnos que tienen clase de 4 a 6, tienen clase de 6 a 8, 2 de ellos, que sería seminario. Entonces, dicen, bueno, puede que, ojo, si nosotros regresamos, pasaría lo mismo que con teoría y política monetaria del cuatrimestre, Sofía, que si tú no quieres regresar, pues yo estaría yendo a campus y grabo pizarrón y todo, y tú estarías en tu casita. Por ese lado no es de, a fuerzas tienen que regresar, pero solamente son unas materias, hijo. ¿Sí? Sí, le hacía la pregunta porque, bueno, entré un poquito tarde a la clase y, y de otra materia el maestro mandó como las imágenes de las medidas de sanidad y todo eso, entonces, por eso la pregunta, por eso he estado preguntando. Sí, hijo, es como que en unas materias, no sé qué materias sean, son algunas las que van a regresar. Entonces, eso es lo que están viendo, cómo vamos a regresar. Hay alumnos, muchachos, y esto se los digo, hay alumnos que dicen no, o sea, a mí no me van a hacer regresar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y me pasó el cuatrimestre, muchos de sus compañeros decían, es que yo sí quiero regresar, pero ahorita no estoy viviendo ahí en la ciudad, ¿no? Yo soy del Estado de México y la verdad vivo a 3 horas, 4 horas del campus, estaba rentando cerca. Yo ahorita no me voy a regresar a rentar un cuarto por una materia. ¿Está de acuerdo que no tiene lógica? ¿No? O, por desgracia, algunos de sus compañeros, uno me decía, es que yo sí quiero regresar a clases, pero estoy en el hospital, Miss, porque tengo que cuidar a mi familiar que estuvo muy grave y tiene meses, ¿no? Aquí en el hospital recuperándose por lo del bicho este. ¿Puedo obligar a su compañero a presentarse a clase si lo tengo con el celular en el hospital tomando clase? Y luego se escuchaba a mi pobrecito niño tomando notas ahí con todos los anuncios. ¿Lo puedo obligar a regresar a clase? No, pues no. No, pues no, o sea, sería tonto de mi parte e inhumano si lo hiciera, ¿no? Pues entonces, eso es lo que tienen que ver, muchachos. Yo creo que esto lo van a platicar con sus maestros de si van a poder regresar y cómo lo ven. ¿Sale? Así que no se estrese, chaparrito. Deje que nosotros entremos en pánico y luego ya los hacemos entrar en pánico a ustedes. Oh, está bien. Bueno, es que yo por una parte, en mi caso sí me hubiera gustado regresar. Si no hubiera otra vez todo esto, porque yo, si por mí fuera, ya hubiera acabado la carrera. Yo perdí como 1 año y medio desde que empezó la pandemia, entonces yo la hubiera acabado. Pero lo que yo quiero es acabarla, pero pues por eso me he atrasado bastante. No me digas eso, hijo, por lo del bicho. Sí, es que cuando empezó todo esto, yo tuve muy graves a mis papás, a los 2 al mismo tiempo. Entonces yo me hice cargo del negocio de mi papá y todo eso, y dejé de estudiar como 1 año y medio, si no yo hubiera terminado la carrera. Pero ya todo bien. Sí, pues sí, pero apenas ahorita pude inscribirme otra vez después de todo ese tiempo. Oh, hijo. Sí, lo entiendo. Sí, es lo que le digo. Imagínense que yo le dijera, ya vamos a regresar a clases y usted tiene a sus papás en el hospital. Me va a mandar por un tubo y me estoy viendo decente, ¿no? Entonces no se preocupe, hijo. Esto depende de algunas materias, no sé en todas. Algunos me dicen que sí, algunos van a decir que no regresan. Entonces, la universidad precisamente, no porque usted diga yo no regreso a clases, significa que ya pues, te friegas y a ver qué haces. No,
Si tú dices, no, yo no quiero regresar a clases, las clases se dan en un sistema híbrido. Lo que se hace es que, por decir, yo estoy en el salón de clases, hijo, y las cámaras del salón de clases lo que hacen es enfocar el pizarrón, así tal cual. Enfocan el pizarrón y cuando yo me atravieso por el pizarrón, yo me veo difuminado, o sea, me veo como una sombra, así tal cual, como si fuera fantasma, ¿no? Con marca de agua. Y yo sigo dando mi clase y ustedes van anotando en el pizarrón, más o menos se mide, los micrófonos se escuchan súper bien. De aquí, de sus compañeros, a Omar, a Sofía, ¿a quién más le tocó el cuatri pasado estar conmigo en teoría y política monetaria? Sofía, creo que ay, se me fue uno de sus compañeros. A mí sí se ve súper bien. Alejandro, sí, les tocó a Héctor, les tocó, hijo, que está el pizarrón y la clase se da como si estuvieran allí. Y si son sus maestros igual de odiosos que una servidora, friego más a los que están en su casa que a los que están en presencial. Así que tranquilo. Ok, gracias. No, de qué, chaparrito. Bueno, ¿qué vamos a tener, muchachos? Ahora sí que lo anterior implica que las primeras unidades de capital y trabajo, coma, son más productivas. Y cuando son muy grandes, la productividad marginal tiende a cero. Esa es la interpretación, muchachos, de estas derivadas. Vamos a hacer un ejemplo con números, ¿sí? ¿Puedo cambiar el pizarrón o nada más me espero tantito? Yo me espero tantito. Miren, vean el lado positivo de que no regresamos a esta clase los sábados. Imagínense pararse temprano los sábados para ir a la universidad. No es lo mismo pararse así en pijama y prender la computadora, pararse temprano, bañarse, ponerse guapos, las niñas que se ponen bonitas e ir a la universidad, ¿o no? Uy, imagínense yo que trabajo toda la semana de 5 de la mañana. Sí, no, uno llega el sábado y llega uno con las ojeras hasta por acá y llega así. Y empiezas a dar clase, ¿no es bien feo? Pero uno que ya está acostumbrado ya está muerto por dentro. ¿Sale, niños? ¿Ya le puedo cambiar para que veamos el ejemplo? Uno llega del Julius. Ustedes ya deberían en vivo estudiar. Sí, me ha tocado que llegaban del Julius. No, sí me tocó varias veces así como que tantito refresco, aunque sea desodorante, muchachos. Luego llegan así fumigados. Bueno, vamos a continuar, muchachos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo de cómo opera esto. Voy a partir de una función de producción tipo Cobb-Douglas. Ahora sí, ¿qué es una función de producción tipo Cobb-Douglas? Es una función, muchachos, donde establece precisamente una relación entre el capital y el trabajo. Y los exponentes denotan la intensidad con que se utilizan estos factores. Entonces, vamos a tener que nuestra función f, voy a ponerle ejemplo, de que las características de nuestra función clásica, vamos a tener que f de KL, es decir, nuestra producción, va a ser igual a K a la 1/2 Y a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dicen mis condiciones de las condiciones de mi función clásica? Perdón, me dice 1. Las derivadas de tu función de producción de f de Y con respecto al capital y la derivada de Y con respecto al trabajo deben de ser mayor a 0. A ver, muchachos,
¿Cuál es la derivada de esta función con respecto al capital? Deriven esta función con respecto al capital. 1/2 de K Ujú, elevado ujú, a la menos 1/2, ujú. Y elevado a la 1/2. Ay, usted me acaba de hacer tan feliz. Tenía años que nadie me contestaba así de rápido. Ahora derívenme Y con respecto acá a L. ¿Cuánto me queda? L, aquí yo puse Y. A ver, derívenme Y con respecto a 1/2. ¿Alguien que no sea Omar? 1/2 de Y. 1/2 de K. Ajá. De K. Perdón, es que hay mucho ruido aquí en mi casa. No se preocupe, hijo. Menos 1/2. Menos 1/2, pero estoy derivando con respecto a L, hijo. Ah, con menos L. Ah, sí, cierto, perdón. 1/2 de K. Y... caray. No, ya me perdí. Sería 1/2 de K. Ajá. Y el otro sería el menos 1/2. L a la menos 1/2. Perfecto, muchachos. Acuérdense cuáles son sus reglas de derivación. Si ustedes tienen A, X, Y estos están elevados a la N, lo que vamos a hacer es que N va a multiplicar a A. Cuando yo derivo me quedaría AN, X, N menos 1. Y esta ya yo no la puedo quitar nada más porque sí, muchachos, está multiplicando. Entonces me quedaría Y a la N. Si derivo ahora con respecto, le voy a poner M para distinguirlas. Si yo derivo con respecto a M, sería AM, X, N, Y, M menos 1. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Ahora, muchachos, recuerden que un exponente negativo va en el numerador o en el denominador. Si yo tengo Maestra, ahí no se equivocó, no debe de ser L en lugar de... ¿En dónde? no. Ya la corregí, Abajo. hijos. Les dije, la voy a corregir porque así había puesto Y, chaparrito. Ok. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Esto de aquí, 1/2 de... Es más, vamos a hacerlo bien. 1/2 de K a la menos 1/2, L a la 1/2, muchachos, es idéntico. Acuérdense que las tres líneas significan idéntico a tener L a la 1/2. Acuérdense que el 1 no es necesario hacerlo explícito, muchachos. Sabemos que está de manera implícita. L a la 1/2, K a la 1/2. Si yo pongo esta, tengo 1/2 de K a la 1/2, L a la menos 1/2, y es idéntico a tener K a la 1/2. Aquí me faltó el 2. 2. L a la 1/2. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Siempre que ustedes vean un exponente negativo, significa que este va en el denominador. Con esto, muchachos, no le estoy poniendo valores acá y a L, pero por el resultado de mi derivada, ¿estos me dan valores positivos o negativos? Acuérdense que yo no puedo tener valores, matemáticamente sí, en términos reales, yo no puedo tener, muchachos, valores negativos de capital y de trabajo. ¿A poco yo contrato menos 5 trabajadores? No, mi. O tengo menos 2 máquinas. Las dejo de utilizar, las quito de la producción, pero yo no digo tengo menos 2 máquinas. ¿Sí me explico? Entonces aquí, muchachos, los valores tanto de capital como de trabajo, el valor mínimo que pueden alcanzar es 0.
pero no valores negativos. Con base en esto, muchachos, los resultados de mis derivadas son mayores, menores o iguales a 0. ¿Son positivos o negativos? Para pronto. Perdón. Son positivos. Son positivos. Estoy cumpliendo entonces con mi primer condición. Las productividades marginales, tanto de capital como de trabajo, son positivas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué me dice mi segunda condición, muchachos? Mi segunda condición me dice que las segundas derivadas de Y con respecto al trabajo y la segunda derivada de Y con respecto al capital van a ser menores a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a tomar mi derivada, muchachos. Yo sé que la derivada de Y con respecto al trabajo, la voy a poner con azul, es 1/2 de K a la 1/2 L a la menos 1/2. Derívenme otra vez esta función, muchachos, pero con respecto al trabajo. ¿Cuánto me queda? Derívenme esta función. Un medio, ¿no? Un medio. ¿Un medio? Ajá. No, por K la menos un medio. Pero es con respecto al trabajo, chaparrito. Ay, sí, cierto. Entonces, a ver, ¿qué hago con este? ¿A quién va a multiplicar? Fíjense en este pedacito de aquí. Es menos un cuarto, ¿no, Miss? Es menos un cuarto, ajá. De K a la ¿cuánto? A la... Si es con respecto a L. K, ¿cómo queda? Permanece igual, ¿no? Un medio. Permanece igual. L, K a la 1/2, exacto. ¿Y qué pasa con el 1/2? Menos 1/2 menos 1, ¿cuánto nos da, muchachos? Menos 3 medios. Menos 3 medios. Ahí está. Este resultado, muchachos, es idéntico a que yo pusiera menos K a la 1/2 o 1/4 de K, L a la 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, independientemente de los valores que tengan el capital y el trabajo, ¿cuál va a ser el resultado de mi segunda derivada? ¿Positivo o negativo? Independientemente de los valores del capital, que ya quedamos que no pueden ser negativos, independientemente de esos valores, ¿qué resultado va a tener mi segunda derivada? ¿Positiva o negativa, muchachos? Negativa. Negativa. Ajá. Y si lo hago lo mismo con el capital, muchachos, es decir, la derivada de Y con respecto al capital es igual a 1/2 de K a la menos 1/2 L a la 1/2, muchachos. La segunda derivada es un 2. La segunda derivada de Y con respecto a K me va a quedar menos 1/4 de K a la menos 3 medios L a la 1/2. ¿Es correcto, muchachos? Y otra vez, independientemente de los valores, ¿qué valor va a tomar mi segunda derivada? ¿Positivo o negativo, muchachos? Negativo. Negativo. ¿Sale? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Qué pasa con mi tercera condición? Con mi tercera condición me dice, vas a tomar la derivada de Y y vas a calcular las derivadas cruzadas. Y estas van a ser mayores a 0. La condición y nada, pues ya la comprobamos hace un momento. Entonces voy a tomar mi derivada de el trabajo. 1/2 derivada de Y con respecto al trabajo es igual a 1/2 de K a la 1/2 L a la menos 1/2. Ahora derívenme esta función, muchachos, con respecto al capital. ¿Cuánto me daría?
Derívenme este pedacito con respecto al capital. ¿Cuánto me da? Piensen en este pedacito. Un cuarto de K elevado a la menos un medio. Un cuarto de K elevado a la menos un medio. ¿Y qué le hago a mi L, hijo? Se queda igual. Eso, acuérdense, no la pueden quitar nada más porque sí. Acuérdense que los exponentes negativos, muchachos, pasan al denominador. Entonces esto me va a quedar un cuarto de K a la un medio, L a la un medio. Y si hago lo mismo, muchachos, con mi derivada del capital con respecto al trabajo, yo tenía que mi derivada, la derivada de Y con respecto al capital es un medio de K a la menos un medio, L a la un medio. Derívenme esta función con respecto al trabajo, muchachos. ¿Cuánto les da? Un cuarto de K elevado a la menos un medio. L elevado a la menos un medio. L a la menos un medio. Es exactamente igual a tener, déjenme quitar esto tantito. Esto es igual a un cuarto de K a la un medio, L a la un medio. ¿Se cumplen las condiciones, muchachos, de una función de producción clásica? ¿Sí o no? A ver, niños, ¿se cumplen o no se cumplen? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, ¿le dejo aquí o le cambio? ¿Sí la entendieron o no la entendieron? Quiero la verdad. Estas son derivadas sencillas. Después vamos a ver la regla de la cadena y todas esas cosas. Yo medio le entendí, maestro, pero ¿me permite copiar? Sí. ¿Por qué medio le entendió? ¿En dónde se perdió, hijo? Me revolví en lo de arriba, pero ya con lo de abajo medio le estoy entendiendo. Seguro. Sí. Sí. A ver, muchachos. No, ahorita los dejo copiar. Hay un libro, muchachos, no sé si ya se los he pasado en otras ocasiones, pero esto es para todos, ingenieros, economistas, financieros. Cuando les falla el cálculo, muchachos, hay un libro que se llama, aquí se los voy a escribir en el chat, es Cálculo para Administración, Economía, Cálculo para Administración. Ya se trabó esto, permítanme un segundo. Economía y Ciencias Sociales. Ajá. El autor, bueno, los autores son Lawrence, ahí voy, Lawrence de Hoffman y Gerard L. Bradley. Ese libro, muchachos, yo siempre, el que les acabo de poner en el chat, ese libro yo siempre he dicho que es como matemáticas for dummies. ¿Por qué? Porque el libro viene muy explicado, así les pone las derivadas, así como les puse aquí, obvio lo hace bien, les pone así, vas a calcular la primera derivada, entonces tienes A por N, si tienes una fracción, A es un medio, se le resta la unidad y entonces te explica por qué va en el denominador. Y como lo dice, es un libro aplicado para ciencias sociales, entonces hasta los ejercicios que vienen allí, muchachos, vienen aplicados para nuestra área, no es como los libros que siempre nos dan de matemáticas, de que pues los resolvemos y todo, pero pues todos los ejercicios te hablan de termodinámica y te hablan de resistencia y tú así de, no, pues sí, qué padre, pero yo necesito saber cómo funcionan para mi área. Entonces ese libro les puede servir. No solamente viene para economía, generalicen en economía, muchachos, pero vienen también aplicaciones para, por decir, calcular valor presente, valor futuro. Y hay libros que sí vienen para valores presentes y futuros, para medir el riesgo.
Entonces ese libro les puede servir por si tienen problemas para repasar el cálculo. Yo no me puedo regresar a explicarles cálculo, muchachos, porque si no, entonces no acabamos. Ajá, pero apóyense en esos libros. Y si tienen dudas, pues conforme vayamos haciendo las derivadas me preguntan. ¿Estamos? Niños, ¿están allí? Manifiéstense. Sí, maestra, gracias. Se siente re feo, no me dejen hablando sola. Ya les he dicho a todos, les va a caer la maldición, van a ser maestros y van a ser maestros en línea y los van a dejar en visto como me dejan a mí. Van a ver. Oh. Sí, para que sientan lo que yo siento. Así yo. Contéstenme y nadie me contesta, qué feos son. Así les voy a hacer en el examen. Maestra, tengo una duda y los voy a dejar en visto. No, Miss, no nos castigue así, la queremos. ¿Verdad? Solamente si los amenazo, o si no, peor, los voy a acusar con sus papás y van a ver si no me contestan. Y sé que están allí sus papás, o sus abuelitos, o peor, el hermanito que los echa de cabeza. ¿Ya puedo cambiar el pizarrón, niños? Ya. Sí, Miss. ¿Ya? Ok. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Esas son las condiciones que nosotros estamos estableciendo para hablar de nuestra función de producción. Ahora, esto no solamente se queda en la función de producción, hay que determinar la condición de optimización y por qué la oferta agregada va a ser vertical. Entonces, vamos con las condiciones de optimización y vamos a tener lo siguiente. En el modelo clásico, déjenme bajar tantito esto. Que el otro día le subí el suma esto y se queda como determinado. En el modelo clásico, ya para dejarlo salir, vamos a ponernos con la teoría. Solamente quiero ver la teoría de esto. En el modelo clásico, el capital se encuentra determinado por el periodo anterior. Y por lo tanto, es constante. ¿Cómo? De manera que la producción dependerá de la cantidad de trabajo. Ya les dije, perdón muchachos, hace un momento yo les dije que teníamos capital y trabajo. ¿Qué vamos a tener? Voy a partir de la representación de mi función de producción. Voy a tener mi plano cartesiano, muchachos. Y va a ser mi producción, esa es la producción. Y en el eje de las X voy a tener F, la función de capital y de trabajo. Me dice que la combinación de estos dos Perdón, muchachos, se me fue un momento el internet, una disculpa. Ahí estamos. ¿Qué me está diciendo mi función de producción, muchachos? Me está diciendo que las primeras unidades de capital y de trabajo que yo empleé van a hacer que mi producción aumente en más de la unidad. Esos incrementos muy chiquitos van a hacer que aumente mi producción. Sin embargo, va a llegar un punto, muchachos, en donde los aumentos en la cantidad de capital y de trabajo, ¿qué está pasando con mi producción? ¿Está aumentando o se está manteniendo constante, muchachos? Se mantiene constante. Se mantiene constante. Esta es mi función de producción clásica. Esa es su representación gráfica. ¿Estamos de acuerdo?
¿Qué me está diciendo esta función? Que nos dice esta función de producción, muchachos, es que vamos a considerar nosotros que la cantidad de capital, muchachos, va a ser fija. Lo que les decía hace un momento. La cantidad de maquinaria, equipo, materias primas, eso es lo que va a estar fijo, muchachos. A eso nos referimos cuando hablamos de capital en este sentido, muchachos. Sí, requiero de dinero de capital financiero, billetes, monedas, dinero tal cual, para comprar maquinaria y equipo, pero lo que realiza la producción, es cierto, necesito dinero para realizar la producción, pero para realizar la producción como tal, necesito esa maquinaria y ese equipo. Cuando nosotros nos referimos a maquinaria y equipo, estamos hablando del capital físico, capital productivo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Hasta dónde contrato trabajo, muchachos? De esta gráfica que les estoy poniendo, y es más, la voy a extender un poquito más, ¿hasta dónde contrato trabajo? Contrato trabajo hasta aquí, antes de que se vuelva constante. Contrato trabajo aquí donde está siendo creciente, o contrato trabajo hasta acá cuando ya va a empezar a decrecer. ¿En dónde contrato trabajo? O sea, del punto A, en el punto B, en el punto C, es más, voy a tener el punto D. ¿En dónde me detengo, muchachos? ¿Cuál es? Empieza a ser constante. En el punto B. En el punto B. ¿no? ¿Y por qué no en el punto C si también es constante? Todavía no cae. Pero que tengas mayor trabajo no te está subiendo tu producción. Pero tampoco en el punto B. Pero se puede mantener Pero en el B constante. está siendo exponencial. ¿No? A ver, entonces, ¿en dónde, muchachos? Es más, si aumento poquito trabajo, aumento más mi producción. ¿Por qué no allí? ¿Por qué no en este punto? Es más, mi pregunta va más allá. Aquí, ¿por qué no en el punto B? ¿Por qué en el punto B y no en el punto C? Si ambos están así como que en esa línea. A ver, ¿hasta dónde? ¿O en dónde? ¿O cómo me detengo, muchachos? Para determinar la cantidad óptima de trabajo, muchachos, nosotros tenemos que partir de nuestra ecuación de beneficios, ¿sí? ¿Cómo calculo los beneficios de una empresa, muchachos? Ahora les voy a decir cómo los vamos a determinar, porque no nada más es decir aquí, acá, o sea, no es Chana ni Juana. ¿En dónde los determino? Vamos a partir de nuestra ecuación de beneficios. ¿Cuál es la ecuación de beneficios, muchachos? ¿Cómo determinan los beneficios de una empresa? Ingreso menos costos. Ingresos menos costos. Eso es todo. Usted me está haciendo muy feliz. Generalmente me la paso regañándolos porque no me contestan. El problema es que nada más me contestas tú. Ándele, ya no le voy a contestar, maestra, ¿eh? El problema es que nada más me contestas tú y entonces me espantan los demás porque no contestan. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Para determinar la cantidad óptima capital, perdón, de trabajo, de parte de la ecuación de beneficios. ¿Cuál es mi ecuación de beneficios, muchachos? La ecuación de beneficios es la siguiente, pi, nosotros vamos a denominar pi, en este momento es igual a los ingresos totales menos los costos totales. Y T es ingreso total y CT son costos totales. ¿Cómo determino los ingresos totales, muchachos? A ver. ¿Cómo determino los ingresos totales? Vamos a hacer despiadado. Despejando, ¿no? Nada más. ¿Seguro? ¿Cómo saco los ingresos totales? A ver. Carlos, dígame un número. Del 1 al 23. Carlos, 8. ¿estás? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me quedé en Eduardo. 6, 7, 8. Gerardo Gutiérrez. A ver, Gerardo.
¿Cómo determino los ingresos totales de una empresa? Sumando... no, permíteme. Maestra, creo que es... bueno. A ver. No, a ver, es que no me acuerdo bien. No se acuerda, no pasa nada, Chaparrito. A ver, dime, ¿Qué hija, es capital? ¿No es capital neto? No, ¿verdad? No. ¿Precio Eso ya por tiene cantidad? precio por cantidad. Esos son mis costos totales. Precio por cantidad. Eso es como se calculan los costos totales. Mis costos totales están en función, muchachos, de los dos factores de producción. W, que es el costo del trabajo, muchachos, el salario, más R por K. Ahorita les pongo qué significa cada término. Acuérdense, W son salarios. R es la tasa de interés o el alquiler que se paga por el uso del capital, muchachos. La tasa de interés por el arrendamiento del capital. Acuérdense que K es capital y L es trabajo. P son precios y Q es producción. Eso es lo que vamos a tener. ¿Quién es mi producción? Q va a ser una función de producción. F de KL. Esa va a ser mi función de producción. Por lo tanto, muchachos, lo que nosotros vamos a tener de manera general es lo siguiente. Mis beneficios van a ser iguales a los precios que multiplican, déjenme hacer bien esto, que multiplican a la función de producción F de KL menos WL menos RK. Y esta función nosotros la vamos a tener que derivar. Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos, y la clase ¿No es más que RK, Miss? No, porque si los resto, lo voy a poner arriba con amarillo. Si yo tengo menos costos totales y tus costos totales son WL más RK, ¿qué pasa con el menos? Cierto, le quito el paréntesis. Ajá. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a dejarle hasta aquí, muchachos, y la clase que viene vamos a calcular las derivadas de esta función de beneficios y vamos a determinar la condición de optimización y por qué esa condición de optimización. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias, reclamaciones? Maestra. Mande, Chaparrito. ¿Qué libro recomienda para estudiar los modelos económicos? ¿Pero cuáles modelos? Así como el modelo neoclásico. Es que hay varios, hijo, pero el de cajón es el Dornbusch, el que tienen ahí, que les puse la bibliografía. El más básico es el macroeconomía de Dornbusch, si no sabes nada. Ajá, ese. Luego te puedes ir con el macroeconomía de Mankiw. Está así tal cual, macroeconomía de Oliver Blanchard. Está macroeconomía, un poquito ya más pesado, se llama macroeconomía de Oscar Bajo. Ajá. Ese es de la Anthony Bosch. ¿Cuál otro está? Esos como que son los más básicos, hijo, porque ya los otros son de macroeconomía avanzada. Ah, está el macroeconomía en la economía global del Sachs-Larraín. Esos son como que los libros como que más básicos con los que empezamos a estudiar. El Dornbusch, el Mankiw, el Sachs, el Blanchard. Ok, maestra. Esos son como que los libros de cajón, Chaparrito. O sea, no hay un solo libro en específico que yo te diga, mira, con este vas a encontrar, porque hay cosas que en el Mankiw vienen más completas que en el Dornbusch, o cosas mejor explicadas por las gráficas en el Sachs. Entonces es ahí cuando te empiezas a juntar tu boncha de libros y dices, no, es que en este no me gusta en el otro. Ok. ¿Sí? Gracias, maestra.
Sí. No, ¿de qué, Chaparrito? Entonces vamos a detener la grabación, muchachos, y nada más les paso lista y ya los dejo irse a descansar.